Él es el maestro Eduardo Bojorquez López, director general de Transparencia Mexicana. Recibámosle con el tema la presencia de corrupción como indicador de un pobre desempeño. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Auditoría Superior de la Federación por la gentileza de esta convocatoria y la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias también a David, que nos vieron platicando hace un momento, por la invitación y por la anfitrionía. Y bueno, en verdad gracias a todos, porque estamos en un momento muy particular de la construcción de nuestro Sistema Nacional de Fiscalización, Control. Hay una serie de interrogantes todavía sobre diseño institucional, y conversando ahorita con David, yo venía muy enfocado al tema de desempeño, pero creo que vale la pena tomar perspectiva sobre el momento que estamos viviendo como país. Lo hago con una disculpa para nuestros invitados internacionales, que a lo mejor verán que estamos en el momento más interesante del diseño institucional de una república, y si hay algunos detalles que les resulten extraños, son porque son discusiones que se están dando en tiempo real en este momento en nuestros órganos legislativos, en los centros de investigación, enseñanza y por supuesto en espacios como este. Roberto, muy buenas tardes. Yo creo que vale la pena hacer un alto. Estamos en un momento muy particular y me gustaría que pudiéramos durante unos minutos tomar perspectiva sobre lo que está viviendo el país y cómo esta pieza tan importante que es la evaluación de desempeño entra en un engranaje mucho más complejo alrededor de estos temas. Déjenme empezar por el lugar común, por el cliché, si me lo permiten, que es la ubicación de México en el mundo en estos temas. A mí me toca la penosa tarea año con año de presentar los resultados de México en el índice de percepción de la corrupción. Y digo que es penosa porque hay que dar explicaciones no solo a la opinión pública mexicana de qué está pasando, sino a la opinión pública internacional de por qué, si hacemos tanto, como lo que hemos escuchado el día de hoy en este espacio, si hacemos tanto en términos de reformas de ley, si hemos avanzado tanto en materia de acceso a la información pública, si somos el primer país del mundo con un órgano constitucional autónomo que va a ser garante de ese derecho, si tenemos en México centros especializados como el que dirige la doctora Claudia Maldonado, como CLEAR, ¿no?, que tienen un espacio de resonancia, si existe la red de rendición de cuentas, que es un esfuerzo inédito de construcción colectiva entre el marco institucional y las organizaciones de la sociedad civil junto con la academia, si tenemos toda esta infraestructura, ¿por qué no están cambiando las cosas? ¿Por qué año con año tenemos que reportar que hay un estancamiento o una caída en el instrumento más importante en el mundo para medir la corrupción, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional? ¿Por qué hace 2 semanas en el índice de marca país México apareció en el lugar 17 de abajo hacia arriba, ¿no?, de entre los 170 países evaluados? ¿Por qué nuestra imagen como país está tan deteriorada a nivel internacional? ¿Por qué, si hay espacios como este, donde estamos vinculados con el mundo, con lo que están haciendo otros países como Canadá, como Francia, como España, si tenemos flujos de información y conocimiento con estas naciones, la impresión es que no pasa nada, que las cosas se mueven y se mueven y se mueven para permanecer igual? Yo creo que vale la pena preguntarnos qué está pasando. Les pongo un ejemplo que seguramente los colegas que han estado aquí de España pueden ratificar o ampliar a detalle. Si ustedes comparan la legislación española con la mexicana en términos del derecho de los ciudadanos
a saber, las leyes de acceso a la información pública, pues no tengo que exagerar mucho el comentario para decirles que sencillamente no hay comparación. Nuestra legislación es mucho más avanzada que la española e incluso previa a la española. Una de las críticas recurrentes a la ley de acceso a la información española es que deja muchos espacios bajo secrecía y opacidad. Uno de ellos, por ejemplo, la corona española. No crean que es una casualidad que el rey abdique como está abdicando cuando pues, hay escándalos de corrupción, malos manejos, tráfico de influencias, intervenciones irresponsables del jefe del Estado español en el comercio exterior de España, en las inversiones del país y además absoluto desconocimiento de los ciudadanos sobre cuáles son los recursos de los que goza la corona española para financiar su vida cotidiana. A ver, entonces, si tenemos una ley más avanzada que la de España, ¿por qué seguimos pensando que nosotros tenemos poco que compartir con los españoles en esta materia? ¿Por qué pensamos que ellos saben mucho más que nosotros de acceso a la información si en absolutamente todas las mediciones sobre este capítulo México se encuentra en una mejor posición que España? Y si ustedes se comparan con el Reino Unido, por ejemplo, pues tal vez recuerden que hace 4 años el Parlamento británico atravesó por una de las crisis más inauditas en la historia de las democracias de Occidente. El Parlamento británico descubrió, a raíz de una investigación periodística de The Guardian y del acceso a bases de datos del propio Parlamento, lo que les voy a decir a mis paisanos mexicanos no les va a sorprender, pero a los ingleses les sorprendió y mucho, ¿no? Que los parlamentarios británicos pagaban con recursos fiscales la comida de sus perros, que se rentaban a sí mismos sus casas, entonces eran dueños y propietarios de una casa y al mismo tiempo usaban sus ingresos como legisladores para poder rentarse a sí mismos, lo cual se convertía en un ingreso adicional. Y bueno, todo tipo de prerrogativas como las que estoy seguro quienes trabajan en los poderes legislativos de los 34 órganos legislativos del país, pues sabemos que hay de sobra en México. El Parlamento británico entró en una profundísima crisis. El periódico The Guardian invitó a los ciudadanos a ayudarles a encontrar cuáles eran estos abusos que habían cometido sus legisladores y representantes ante el Parlamento, que tiene un peso enorme en un sistema parlamentario, ¿no? Digamos, esto llegaba hasta el primer ministro y supuso no solo la derrota de una fuerza política, sino realmente un ejercicio en el que se cimbró la democracia británica. El propio Reino Unido, México se ha adherido a la Convención de las OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, tuvo que modificar su legislación hace unos años, en 2011, para poder cumplir con las obligaciones de esta convención. El gobierno del Reino Unido argumentaba ante la OCDE que, bueno, pues que desde el siglo XVII tenía legislación en contra del soborno y que no era necesario actualizar su marco jurídico para entrar en el marco de la globalización que supone nuevos retos para el control de la corrupción internacional. Para el Reino Unido, por tratarse del Reino Unido, se creó la fase 1A, una fase especial. Todos los países pasaron por la fase 1 y se creó una fase especial, la 1A, para que pudiera actualizar su marco jurídico y cumplir con esta convención internacional de la cual también México es signatario y que ratificó en 1999 el Senado de la República. Váyanse ustedes, si quieren, a un país más complejo, a Rusia. Rusia prácticamente ha suprimido el pacto federal, la concentración de poder en el Ejecutivo Federal ruso es descomunal en este momento y muchos de los gobiernos subnacionales en Rusia prácticamente han desaparecido, digamos, es una especie de regente de la Ciudad de México como el que estábamos acostumbrados o regente de Buenos Aires como el que se vivió también por mucho tiempo en la capital de Argentina. Son funcionarios nombrados por el Ejecutivo Central.
No les tengo que decir que Rusia enfrentó durante la reunión del G20 pues mucha presión internacional, dado el nivel de cerrazón que había sobre temas como el control de la corrupción, el enriquecimiento inexplicable de muchos exfuncionarios del gobierno ruso, las fortunas amasadas alrededor del sector energético en el marco de la privatización de este sector, e incluso el uso político del control, ¿no?, de la corrupción en el ánimo de poder ajustar tuercas en el complejo sistema político ruso. Francia. Hasta 1999, Francia, previo a la entrada en vigor de la Convención contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, Francia tenía una línea de crédito en el Banco de Comercio Exterior que financiaba los sobornos que pagaban las empresas francesas a los funcionarios públicos mexicanos o del resto del mundo a través de esta línea de crédito. Alemania pudo deducir hasta el año 2000 de impuestos, permitía la deducción de impuestos de los sobornos pagados, por ejemplo, en nuestro país. Si este es un problema tan complejo y el mundo está tan metido de una y otra forma en este problema, ¿por qué nosotros no nos podemos dar la oportunidad de, en este contexto global, transformar nuestra realidad y ocupar el lugar que nos corresponde por el nivel de desarrollo institucional del país? ¿Por qué no podemos? Permítame aventurar dos hipótesis con un concepto que se desdobla en dos partes. Los académicos lo han usado por años, pero ha sido poco aplicado al tema de control de la corrupción, reducción de la impunidad, construcción de sistemas íntegros. Uno se llama inercia institucional, el otro inercia cognitiva. Voy primero a la inercia institucional, que es en el momento en que estamos ahora en México. Mover a las instituciones, después de intentar construirlas por tantos años, es complejo. Todos ustedes conocen seguramente las teorías sobre la administración pública, sobre las organizaciones públicas. Lo difícil de una institución es no solo crearla, es que sea capaz de reformarse a sí misma. Todas las burocracias tienden una y otra vez a dos cosas. Esto es Max Weber para principiantes. Uno es a crecer y la otra es acumular más presupuesto. Cambiar una institución, romper la inercia institucional, es una de las cosas más complejas que puede enfrentar una sociedad, un gobierno y una república en su conjunto. Las instituciones están basadas muchas veces en prejuicios, en pretextos, en preconcepciones, en enfoques que se van quedando caducos, pero que dieron lugar a marcos institucionales complejos. Les confieso que la primera vez que yo oí del Sistema Nacional de Fiscalización y Control, pues no fue hace poco. Estoy seguro que quienes estamos alrededor de esta mesa sabemos que el concepto lleva ya algunos años y que durante la administración del presidente Zedillo una y otra vez se hablaba de construir un sistema federal de control y un sistema nacional, auténticamente nacional, de fiscalización y control. 20 años, Roberto, ¿te gusta que llevemos discutiendo la creación de un sistema nacional de fiscalización y control? Vean ustedes lo difícil que es romper la inercia institucional. Nos movemos, parece que estamos cambiando muchas cosas, pero seguimos en el mismo sitio. En 2014 no tenemos aún, y lamentablemente, un auténtico sistema nacional de fiscalización y control. Tenemos sí una confederación de auditorías superiores u órganos de fiscalización superior, una confederación pues de órganos internos de control, de Contraloría, Secretarías de la Modernización Administrativa. Tenemos sin duda muchísimos auditores que trabajan en distintas áreas, forense, de desempeño, financiero, que tienen distintas especialidades,
pero no tenemos un sistema nacional de fiscalización y control. No hemos sabido como país articular nuestros esfuerzos, por eso creo que hay que reconocer que pueda trabajar la Auditoría Superior de la Federación con cada una de los órganos de fiscalización de los estados para espacios como este y otros en los que trabajan cotidianamente, para empezar a traducir lo que conceptualmente sabemos desde hace muchos años, ¿no? El concepto lo tenemos muy claro. Lo que no tenemos claro es qué viene debajo del concepto, cuáles son estas combinaciones institucionales y estos mecanismos que auténticamente articulan un sistema nacional de fiscalización y control. Me atrevo a sugerir que parte del problema es que, como lo han expresado otros expositores, mientras uno no visualiza el resultado final que quiere construir con un sistema, pues se puede enorgullecer de los procesos que desarrolla todos los días, pero no de los resultados obtenidos. Les doy un dato que yo creo que habrán leído una y otra vez en la prensa nacional y habrán visto seguramente los comentarios que hacen lectores de los periódicos abajo de la nota, o articulistas de opinión o especialistas en los temas. El número, por ejemplo, de servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública año con año. En el informe de gobierno se hace público el número de funcionarios sancionados y pues ustedes ven, puede variar de año con año, pero que un buen bloque de estas sanciones es triple jalón de orejas en público, ¿no? La amonestación verbal pública. Y trabajamos muchos mexicanos para que esa sanción se dé, ¿no? Hay procesos de investigación, hay procesos administrativos asociados con eso y termina como resultado final de toda nuestra maquinaria miles de sanciones a servidores públicos consistentes en la amonestación verbal pública. Todo nuestro aparato, hablando de desempeño, David, ¿no? Todo nuestro aparato administrativo de control para obtener miles de jalones de orejas. La verdad es que nos podríamos ahorrar el proceso y que le den el jalón de orejas que de todas maneras algunos funcionarios le dan a sus subalternos, algunos con poco respeto por sus derechos humanos y que lo hacen cotidianamente. Pero tenemos un aparato entero para producir jalones de orejas. Por eso no cambian las cosas. No solo porque el riesgo de ser sancionado sea bajo, como muchos especialistas plantean una y otra vez, sino porque la naturaleza de la sanción pues, es un jalón de orejas. Hombre, vale la pena arriesgarse, ¿no? De todas maneras te regaña tu jefe. Inercia cognitiva. Al país le gusta, como a muchos otros países, esto no lo inventó México, esto es Foucault, ¿no? Michel Foucault, le gusta el castigo como forma de entretenimiento. Piensen ustedes en las escenas, por ejemplo, pues de la Europa del siglo XVI, donde la afrenta a la cosa pública se sancionaba a golpes en una rueda enfrente de toda la comunidad. Habían actuado en contra de la soberanía y del Estado y se les apaleaba o se les ponía en la picana o se les torturaba públicamente. Y creo que todos hemos visto escenas en películas históricas o en libros sobre estos asuntos, en donde hay una especie de celebración por la sanción pública, visible, sangrienta, cruel. Yo sé que todos nos consideramos muy civilizados, muy respetuosos de los derechos humanos, pero hay una suerte de placer extraño en ver caer a alguien, ¿no? Alguien encumbrado, alguien poderoso, que es exhibido y denostado frente a todos los demás. ¿Por qué esto es inercia cognitiva?
porque repetimos una y otra vez este ciclo casi de sacrificio público, no quiero decir prehispánico, porque en realidad todas y cada una de las civilizaciones han repetido este ciclo, nada más que algunas lo van abandonando, lo van dejando atrás, porque en lugar de señalar que se está actuando en contra de la impunidad, refuerza el rito de que freír a los peces gordos, como dice la expresión anglosajona, es la única manera de corregir la corrupción en un país. Y ver caer al poderoso es una suerte de tranquilidad colectiva de que está funcionando nuestro sistema nacional de control, de haberlo, y que estamos dando buenos resultados. Quiero ser muy cuidadoso con que no estoy a favor de la impunidad. Muy por el contrario, como Capítulo Nacional de Transparencia Internacional hemos pugnado porque este sea uno de los temas de la agenda global de nuestra organización, decir no a la impunidad. Pero el no a la impunidad es muy distinto de la exhibición pública, sórdida, violenta, muy violenta, ahora que está el bullying de moda, el buleo del servidor público que es identificado como responsable de una conducta ilícita o la empresa que defraudó al Estado. Son dos cosas distintas. Uno es encontrar la sanción correcta por la infracción o por el delito cometido, y otra es la exhibición y la sanción pública, que solo parte de este juego de expectativas de ver caer al poderoso o al encumbrado. La sanción en nuestro mundo, en este mundo que compartimos, es anticlimática. Muy bien hizo la Secretaría de la Función Pública Federal cuando sancionó el caso Oceanografía 2 semanas antes de que empezara el escándalo. Parece un sinsentido y es poco frecuente en México, muy poco frecuente, ¿no? La sanción viene después del escándalo, no antes del escándalo. Pero es una situación que debería ser lo normal. Digamos, la sanción tendría que ser un acto, si no discreto, porque es un acto público, si no pequeño, porque es un asunto de importancia nacional, sí parte de una visión racional del Estado, no de una visión emocional del Estado. Sí parte de un trabajo anticlimático, normal, cotidiano, sistemático, y no parte de una situación excepcional. Pero cuán poco frecuente es ver esto, que la sanción de los órganos de control anteceda al escándalo público. El país tiene que estar que hierve en un asunto, ¿no?, para que se anuncie una auditoría especial sobre un tema, o para que se suba a la página web de alguna de nuestras administraciones los detalles del contrato, o para que tengamos ocasión de entender cuánto costó alguno de los elefantes blancos que en todas nuestras entidades federativas habitan como especie, muy lejos de ser especie en extinción. Tiene que haber una enorme presión social para que el Estado actúe de manera que sería natural, explicable, racional, sencilla. Por eso no cambian los índices internacionales en este tema, porque hasta el más sencillo de los observadores internacionales sabe que hay una enorme diferencia en sancionar cuando una irregularidad se cometió y no hay un escándalo en la plaza pública, y hacerlo después como parte de este circo mediático alrededor de un tema, cuando en realidad parece que no le queda otra alternativa al Estado sino actuar, no cuando actúa en la vocación de nuestro Sistema Nacional de Fiscalización y Control. Seguimos pensando que atender estos temas es reaccionar al clamor popular, es reaccionar a la presión social, a la presión mediática, no tomar el liderazgo y hacer de esto un ejercicio lo más normal, lo más científico, lo más racional posible. Nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestro contexto político particular y entender que por más que actuemos
con dureza. Una vez que un asunto es público, la opinión pública ya no lo registra como un acto valioso, lo ve como la consecuencia natural de algo que es absolutamente explicable. Estamos en la mejor ocasión de hacer dos cosas, y no son cosas, digamos, sencillas, pero creo que estamos en una muy buena oportunidad de hacerlas. Romper la inercia institucional. En el Congreso de la Unión en este momento se está discutiendo una iniciativa, un conjunto de iniciativas de ley que empiezan a permitirle al legislativo y también a la opinión pública vislumbrar que en el tema de anticorrupción no hay una varita mágica ni una llave que abra todas las puertas, que se necesita el concurso de muchas instituciones, que no va a ser sencillo creando una sola institución, por importante, por grande que parezca, por rica en recursos que pueda suponer, que resuelva el problema de corrupción en el país. No existe tal cosa. No existe en México, no existe en Argentina, no existe en el Reino Unido, no existe en Finlandia. Lo que hace que Finlandia esté bien en los índices internacionales de corrupción no es que tenga una gran comisión anticorrupción, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a un finlandés si hay una gran comisión especial anticorrupción, les van a decir, no te entiendo. Y no es porque no haya corrupción en Finlandia. Pregunten de la impropia relación entre Nokia y el gobierno finlandés por tanto tiempo, muy impropia, ¿no? Llena de subsidios inexplicables y relaciones que no eran fácilmente publicables. La razón por la cual Finlandia no tiene una mala reputación es porque ocurren dos cosas. Una, tiene un conjunto de instituciones que funcionan bien, no una institución que suple a todas las demás cuando las otras instituciones no funcionan. Desempeño, ¿no? El secreto finlandés es el desempeño, es que funcionen sus instituciones, sus secretarías de atención al bienestar, su ministerio de educación, no que haya un gran monstruo institucional que va y persigue hasta el último de los servidores públicos finlandeses para restaurar la vida nacional. No hay comisión anticorrupción, no existe. Hay instituciones que funcionan. Segundo asunto que tienen los finlandeses: es normal sancionar a los servidores públicos deshonestos de manera cotidiana y no hay un circo mediático alrededor de estos temas. No se construye, o en el imaginario, la sensación de que el gobierno de Finlandia actúa contra los propios servidores públicos que defraudan al contribuyente finlandés solo cuando la opinión pública finlandesa publica algo sobre los servidores públicos. Es un trabajo continuo y sistemático. También hay problemas de fraude y corrupción en Finlandia, así como el aeropuerto de Londres, la Terminal 5 fue acusada de sobreprecios extraordinarios, o el aeropuerto de Berlín pues fue acusado de conducta impropia de las empresas alemanas que participaban en la licitación. La diferencia no está en el problema, está en la respuesta institucional. Está en la capacidad del Estado de mandar una señal firme, pero no ruidosa, de actuación en contra de los servidores públicos. No es el escándalo lo que mueve a las instituciones, son las instituciones las que desaparecen los escándalos. Es natural. El presidente alemán renunció una vez que se hizo público que había mentido en algún asunto académico en su pasado. El primer ministro de Corea del Sur renunció por la tragedia de un ferry que no dependía directamente de él, ¿verdad? No dijo, yo no soy el regulador en este tema, pregúntele a la SCT, ¿no? Y el titular de la SCT dijo, pregúntele al de Puertos, y el de Puertos le dijo, no vaya y pregúntele al de allá abajo. La cabeza del sistema se asume responsable y dice, yo no puedo continuar con una tragedia de este tamaño, incluso si no hay investigación de por medio, ¿no?
porque soy responsable del bienestar de todos los sudcoreanos. Lo que distingue a una nación de otra no es el tamaño de su órgano anticorrupción, es la calidad de su respuesta institucional. Es desempeño. Auditar el desempeño no es el último sabor del mes, ¿no? La nueva moda, ¿no? Y vamos a hacerlo con el ánimo, ¿no?, de estar como al día y a la vanguardia, como se decía hace algunos años. Se trata de incorporar algo que nos permita tener instituciones eficaces, eficientes, todos los días. Instituciones que funcionan. No, la auditoría de desempeño no va a desaparecer la corrupción en una operación en particular, pero lo que sí va a hacer es ir migrando la discusión de los temas solo de fraude o de enriquecimiento ilícito al tema que realmente nos importa, que es saber si nuestras inversiones como Estado están dando los resultados que esperamos. No son modas. El marco lógico puede resultar incómodo. Cuando empezamos a hacer marco lógico en la sociedad civil, nos dábamos de topes hace una década, ¿no? Nos decían, ¡guay, qué complicado está este asunto!, ¿no? Cuando empezamos a hacer en sociedad civil nuestros primeros presupuestos basados en resultados, pues tampoco crean que fue fácil, ¿no? No estaba acostumbrada la sociedad civil a pensar en esos términos, ¿no?, en términos de cambio sistémico, de resultados esperados y de asignar los recursos para esos resultados. No fue sencillo, pero no fue porque viniera de algún organismo multilateral o fuera una moda o algún donante nos lo pidiera. Es porque no tiene sentido hacerlo de otra forma. El Estado está aquí para dar resultados, no para generar procesos. No hay otra razón de ser para el Estado. El Estado, su naturaleza última es resolverle problemas a la gente, cambiar la calidad de vida de las personas, prestar servicios públicos de calidad al mejor costo posible, invertir de la manera más racional los recursos públicos. Para eso inventamos el Estado, es más, ¿no? No lo inventamos para generar procesos, ni para hablar, digamos, de indicadores de proceso, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Lo que le interesa a uno de un Estado democrático, diría Amartya Sen, es que no haya hambrunas, no que gaste mucho en el combate al hambre en la India, ¿no? Es que no haya ninguna hambruna en la India o en Bangladesh. Es que se manejen bien los desastres que provienen de nuestro mal manejo de los recursos naturales, ¿no? Es que seamos capaces de entregar servicios públicos de calidad de manera sencilla. Por eso, cuando platicábamos David y yo sobre el tema principal de la presentación o de esta conversación, decíamos que en realidad la corrupción no es otra cosa sino un indicador de un pobre desempeño gubernamental. Si alguien tiene que encontrar un atajo para resolver un trámite, pues está mal diseñado el trámite. Punto. Si alguien tiene que encontrar un atajo para ganar un contrato por la mala, pues realmente no tenemos un sistema de licitaciones efectivo. No es una auditoría de desempeño la que estoy haciendo, pero creo que todos podemos intuir que si hay presencia de corrupción en el pasaporte, pues está mal diseñado el trámite del pasaporte en el sentido de qué autoridades intervienen, qué licitaciones hay asociadas para quien provee el servicio, cómo está diseñado el procedimiento. Es más, en algunos estudios pequeños antropológicos que hemos hecho, cuando la gente llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por poner uno en el país, habrá que preguntarle a nuestros invitados internacionales si tuvieron esta sensación, porque aparece una y otra vez en estudios antropológicos, el hecho de que el uniforme de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración sea tan poco uniforme. Ustedes seguramente lo habrán visto, ¿no? Unos lo corrigen con un chaleco, otros le ponen un suéter y le cosen a mano la bandera de México, otros cambian la playera oficial por una playera que escogieron ellos y trae
pony gigantesco de un lado y la bandera de México del otro, pues uno sabe que si le buscara la licitación de los uniformes, muy probablemente no estaría bien diseñada. Y cuando uno ve lo que pagamos por los uniformes, nos queda claro que no estaba bien diseñada. Se encogen. ¿Qué creen que identifique un visitante internacional? El desorden forma percepción de corrupción. Nuestros ojos están entrenados, sin ser especialistas en auditoría de desempeño, para captar un patrón asintomático en la realidad, ¿no? Por eso podemos distinguir la belleza de la fealdad. Podemos ver quién se acerca más a nuestro patrón de belleza y quién se aleja. Es muy rápido el ojo humano. Detecta cosas que están detrás, hace ingeniería inversa muy rápidamente. Si ustedes ven que el mostrador está deteriorado, que se ha levantado la melamina de un lado, que la fila es larga, que el funcionario está mal encarado, todos y cada uno de nosotros podemos ir haciendo inferencias sobre lo que está detrás de esto. Una mala política de recursos humanos, un sindicato de ciertas características, un paquete de adquisiciones mal hecho, a lo mejor algún favorcito, algún amigo para que construyera los muebles, cuando no es fabricante de muebles para este tipo de cosas. Uno ve la computadora en desorden, el cable chueco. No les tengo que decir de las tesorerías municipales, ¿no? Si eso nos pasa en el aeropuerto más importante de la República, imagínense lo que piensa el ciudadano cuando llega a una tesorería municipal. No tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y esa es tal vez la clave más importante del movimiento anticorrupción hoy en el mundo. No es que los países del G8 o el G20 no tengan corrupción, no es que sus alcaldes, pienso en algún alcalde canadiense, por ejemplo, que se ha enriquecido inexplicablemente alrededor de la obra pública, o en las muchas series que ahora están en Netflix, ¿no? O en otros como House of Cards o como Boss, ¿no? Que ilustran perfectamente la vida en Chicago, o en un poco inverosímil, ¿no? Que el jefe de Estado o el vicepresidente baje a empujar a alguien al metro, ¿verdad? Pero que reflejan que la corrupción está en todas partes. No es el problema de la corrupción lo que distingue a los países. Es su entereza institucional y su capacidad de responder eficazmente al problema. La razón por la cual cuando uno compara el aeropuerto de Berlín, la T5 de Londres y la T2 de México generen dos reacciones diferentes ante la opinión pública, en el caso de Heathrow, de la T5, wow, qué moderno es este aeropuerto, ¿no? Es que son ingleses, ¿no? Ellos llegan a tiempo. Por cierto, lo construyeron españoles, no ingleses. Y en el de Berlín, no, es que son alemanes, ¿no? Los alemanes todo es por sistema y entonces les salió muy bien. Lo construyeron turcos, ¿no? No lo construyeron alemanes. La gran diferencia es que hay una regla no verbalizada entre el empresariado y la clase política de esos países. Con la gente no te metas. Arriba, en el mundo de la gran corrupción, de los trajes de lujo y las corbatas francesas, en ese mundo hay corrupción como en México, pero el usuario final del aeropuerto de Berlín, de Londres y de la Ciudad de México tiene una experiencia muy distinta en cada uno de ellos. No es que la corrupción no exista, es que protegen al usuario de los servicios públicos. Siemens fue acusada de corrupción de manera ejemplar por la corrupción en todo el mundo. Más de 12,000 millones de dólares de sanciones en todo el planeta Tierra. Pero si ustedes llegan al S-Bahn en Berlín, funciona. Y si ustedes llegan a la T2, hay un señor en los baños
como si fuera un Sanborns, perdonen los invitados internacionales la referencia tan local, que se acerca con uno con una toallita y le pide propina. Y uno mete, les va a parecer muy pequeñito lo que voy a decir, ¿no? Pero mete las manos debajo de la llave del agua y no sale el agua. Yo creo que ya es momento de que el país deje atrás pretextos, preconcepciones, prejuicios. La corrupción no está en nuestro código genético, está en nuestra debilidad institucional. No es que los mexicanos seamos corruptos por naturaleza, ni que sea un problema en nuestra cultura. Revisen el tequio, la fiscalización social, la Contraloría Social tiene siglos en nuestra cultura. No es un problema, insisto, de nuestros genes, nuestros valores, no es un problema educativo. Todos nuestros libros de texto tienen contenidos sobre cultura de la legalidad, civismo y conductas apegadas al respeto a la ley. Todos nuestros estudiantes en aula toman esas clases. Todos, bueno, no sé, a lo mejor hay algunos que se la brincan, pero está en el programa de estudios, está en la primaria y está en la secundaria. Es falso que desapareció el civismo de nuestros libros de texto. Nunca dejó nuestros libros de texto. Dejemos de encontrar respuestas en los lugares equivocados. Dejemos de preguntarnos si el problema es cultural, si el problema es de valores, si necesitamos lanzar una gran campaña nacional. Créanme que hemos gastado mucho en grandes campañas nacionales. Nosotros estimamos 2.200 millones de pesos en la campaña anticorrupción que inició con la administración Fox y que tuvo una continuidad en Televisa, TV Azteca y el Consejo de la Comunicación. No está en las campañas. Está en la ventanilla pública, en la oficina del agente migratorio, en los baños de la Terminal 2 y en los resultados que se esperan de nuestros gobiernos. Hay que romper la inercia institucional y la inercia cognitiva de una vez. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bien, en este momento pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera de ellas: ¿cuáles son los temas pendientes de la agenda de las entidades de fiscalización superior que deberían procurarse para detonar la plena transparencia y confianza de los ciudadanos en los 3 niveles de gobierno? Muchas gracias. A ver, yo creo que ya no queda ninguna duda. Lo discutíamos en la reunión nacional del Sistema Nacional de Fiscalización. Esta es una oportunidad. Yo creo que alrededor de este espacio hay la masa crítica para hacer realidad un Sistema Nacional de Fiscalización y Control. Tiene que ser una agenda de acción colectiva. Creo que no debemos de tener la menor duda de lo que tenemos que hacer ahí, y más que el cabildeo a goteo, ¿no?, de cada uno de nosotros, creo que tiene que haber una posición colectiva. Esa es una manera de romper la inercia institucional. Necesitamos un sistema que sea sistema. Ahora, en concreto, bueno, la autonomía política de nuestras entidades de fiscalización superior, hasta repetirlo me parece hacerle el juego a este problema de inercia cognitiva, ¿no? Mientras no haya autonomía política ahí, pues no vamos a tener auténticas entidades de fiscalización. ¿Cómo traducirlo? Podemos hacer un largo seminario, ¿no?, sobre qué significa autonomía política en términos de nuestros órganos. Pues, digamos, creo que queda muy claro. Es un asunto, es una combinación entre diseño institucional, convicción personal de quien es nombrado e incluso de quien se propone para hacerlo, ¿no? Digo, si sabe que no tiene la autonomía política, pues le está tomando un poco el pelo a todos, ¿no? Y bueno, pues es de cajón. Otro asunto importante, yo creo que hay varias entidades superiores de fiscalización en lo federal y en el país están trabajando, y a mí me da mucho gusto. Nuestra concepción de los órganos de fiscalización era muy hacia el interior de la lógica gubernamental. Parecía como un instrumento solo del interés gubernamental, no del interés público. Y yo creo que algo que ha cambiado en los últimos años, y hay buenos ejemplos, es que se han empezado a relacionar con otros actores sociales.
Otra vez puede resultar muy abstracto y tal vez podríamos hacer otra mesa, ¿no?, de análisis sobre qué significa abrirse a la sociedad y abrirse a la gente que está en la pregunta, pero esencialmente significa iniciar un diálogo que no teníamos. A mí me da muchísimo gusto decir que no solo Transparencia Mexicana, sino que muchas organizaciones civiles hoy se sientan a la mesa del Auditor Superior de la Federación para conversar sobre preocupaciones que pueden ser compartidas o no. Hay veces que tenemos diferencias de opinión, o por ejemplo para solicitar, recuerdo hace unos años, una auditoría especial sobre el tema de los subsidios energéticos, ¿no?, y pedirle a la auditoría que trabajara en ese tema, no solo por su programa anual de auditoría, sino porque para la opinión pública y la sociedad civil era un tema importante. Creo que más de 15 organizaciones fuimos a ver al auditor. Creo que, por ejemplo, esta, que es una medida muy sencilla, empezar a dialogar con la opinión pública y con los actores de una comunidad, es algo que puede ayudar mucho a cambiar nuestro diseño institucional, porque entonces los ciudadanos entendemos cuáles son los retos que tiene la auditoría y cómo, por ejemplo, como decía un querido amigo ya fallecido, Humberto Murrieta, la primera vez que nos conocimos, él estaba en el IPAB y me dijo: mira, si quieres detectar corrupción, no hagas una auditoría, ¿no? Es lo único que no vas a detectar. Para mí fue muy importante, viniendo de un auditor del prestigio de Humberto Murrieta, entender que la auditoría no tenía ese propósito. Esto hace más de 20 años o cerca de 20 años. No tenía ese propósito, pero si la opinión pública cree que la auditoría está para detectar corrupción, pues sus expectativas permanentemente van a estar frustradas. Permanentemente, porque están esperando de nosotros como sistema, como comunidad de práctica, algo que no podemos darle. Otro asunto muy particular, en algunas entidades del país, ya muy en concreto, un porcentaje de las auditorías que practican los órganos de fiscalización superior son propuesta de la sociedad civil local. Están por agregarse a esa lista, creo que el Distrito Federal con su Contaduría Mayor, que va a entrar en este tema. Me decía ayer el titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua que también, que van a echar a andar una auditoría abierta, que es por petición de la sociedad y no solo como parte del programa anual de auditoría. Me parece que estas figuras, a lo mejor ahorita son incipientes y habrá que decantarlas, pero muestran un esfuerzo por acercarse a la gente. Y yo diría que hay una más y que está ya también en algunos lugares floreciendo. Miren, cuando el Ejecutivo Federal piensa en el presupuesto para los ciudadanos, inevitablemente piensa en caricaturas, ¿no? Yo no sé si les ha pasado en sus entidades, pero en la Federación, híjole, es una especie de, otra vez, de problema de inercia cognitiva, ¿no? La gente es ignorante, entonces hay que ponerles monitos para que entiendan cómo funciona el presupuesto, ¿no? Un libro vaquero del presupuesto. Y además de que es absolutamente ofensivo de nuestra propia población, traducirlo a lenguas indígenas lo puedo entender, pero ponerlo en monitos, hay algo de desdén por el público. La gente entiende perfectamente 50 más 50 es 100 y en qué te lo gastaste. Perfectamente. Sí, no entenderá la complejidad del sistema presupuestario, pero llevarlo a monitos no va a resolver la brecha que hay entre ciudadanos y autoridades. Hay que sentarse a explicarlo, hay que compartir lo que sabemos de manera que otros puedan entenderlo. Hay que ponerse en el lugar de otro, que es muy diferente a adivinar el lugar del otro. Hay que preguntar. No se hacen ni grupos de enfoque para estos ejercicios, ¿no? Se contrata un connotado caricaturista, se le encomienda la tarea y se imprime y se distribuye. Yo tengo la impresión de que tenemos que empezar a desterrar otra de nuestras inercias cognitivas, la idea del ciudadano de a pie. En México solo debe haber un tipo de ciudadano, no hay de a pie y de a caballo. Para eso hicimos una revolución hace más de 100 años.
De esta manera agradecemos sus aplausos al maestro Eduardo Muchas gracias. Bojorquez López. A continuación se llevará a cabo la entrega del reconocimiento a cargo del licenciado Roy Rubio Salazar, auditor general del órgano de fiscalización superior del Estado de Nayarit. Hace entrega también del obsequio el licenciado Marco Antonio Morelos Chón, quien es auditor de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Ambos también hace entrega el doctor David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla. Excelente mensaje, maestro. Creo que nos queda muy claro a todos, en materia de anticorrupción no existe varita mágica, no existe llave, pero el mensaje está claro: romper la inercia cognitiva e institucional. Por ello, la SASOFIS y la Auditoría Superior del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento por tu destacada ponencia en el cuarto Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, realizado los días 5 y 6 de junio del presente año. Puebla, México, 6 de junio de 2014. Muchas felicidades, maestro. Bien, de esta manera, señoras y señores, es como llegamos al término de las actividades de este día. Únicamente les invitamos a los auditores y participantes del interior del país. Les recordamos que tenemos un programa para lo que resta del día. Recordarles también que el día de mañana iniciaremos actividades en punto de las 9 de la mañana. A nombre del Estado de Puebla y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, les agradecemos su importante presencia a este cuarto Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño. Por su atención, gracias y muy buenas tardes.